Hola a todos, el día de hoy vamos a dar lectura al artículo llamado Síndrome de bajo gasto cardíaco postcardiotomía. Este de los archivos de cardiología de México, publicado en 2011, de María Elena Reyes Sánchez, Jesús Alberto Carrillo Rojas, Marco Antonio Hernández Mercado y bastantes otros colaboradores. Y comencemos. Como introducción dice que en 1977 Goldman señalaba que no debía practicarse una operación electiva en pacientes con signos de insuficiencia cardíaca. En los últimos 30 años transcurridos desde la publicación de su célebre índice, las cosas han cambiado de forma notoria, hasta el punto en que la insuficiencia cardíaca no contraindica ya de forma absoluta ningún procedimiento quirúrgico, aunque debe valorarse cuidadosamente como un claro factor de riesgo de complicaciones, dado que el riesgo relativo de complicaciones cardíacas perioperatorias oscila entre un 0,4 y un 11%. El periodo posoperatorio de una intervención cardíaca es uno de los más críticos desde el punto de vista de las complicaciones, diagnóstico y tratamiento de estas, ya que, a diferencia de otros órganos y sistemas que pueden colocarse en reposo después del procedimiento, el corazón debe de reasumir sus acciones y funciones en el propio quirófano, al margen de cuán extenso sea el daño que inflija el trauma quirúrgico. El desarrollo de mejores técnicas quirúrgicas y anestésicas junto aunado a diagnósticos más precisos, han transformado a muchos pacientes considerados previamente como no recuperables en individuos más aptos para el tratamiento quirúrgico, lo cual ha incrementado el número de enfermos con pobre función ventricular que se somete a diversos procedimientos quirúrgicos. La mortalidad con circulación extracorpórea se aproxima a 6% y las causas son diversas. En muchas de ellas interviene directamente el síndrome de bajo gasto cardíaco postcardiotomía, que es una variedad diferente de la insuficiencia cardíaca común descrita. Aun cuando los cardiólogos e intensivistas han tratado este síndrome desde que nació la cirugía cardíaca, existen en la actualidad pocos estudios multicéntricos que suministren conocimientos con un nivel de evidencia elevado. Esto ha llevado a algunos centros a extrapolar el conocimiento de la insuficiencia cardíaca aguda y la crónica no agudizada. No obstante, este síndrome tiene rasgos muy particulares en cuanto a etiología, pronóstico y tratamiento. El síndrome de bajo gasto postcardiotomía prolonga el tiempo de monitorización invasiva y ventilación mecánico, un factor que eleva de forma considerable la tasa de infecciones y propicia en buena medida el deterioro de la función renal y otros órganos, lo cual refleja en el aumento, lo cual se refleja en el aumento de la mortalidad, además de que es una causa directa de nuevas complicaciones. Incidencia. La incidencia de este síndrome es variable en las distintas series publicadas, desde un 4 hasta un 15%, con una mortalidad que se aproxima al 20%. Si bien en enfermos mayores de 70 años el síndrome puede estar presente hasta en un 63%. A pesar del desarrollo de mejoras técnicas de cardioprotección y cuidados postoperatorios, la incidencia de este síndrome en poblaciones de alto riesgo no se ha modificado en una proporción significativa. Definición. Está claro que tanto en la insuficiencia cardíaca aguda como en el síndrome de bajo gasto postcardiotomía hay una disfunción miocárdica. Sin embargo, el término de insuficiencia cardíaca aguda es demasiado amplio y general. En las áreas quirúrgicas, el término preferido es síndrome de bajo gasto, que define como enorme precisión la situación clínica del enfermo. El síndrome de bajo gasto postcardiotomía se distingue por la incapacidad del corazón para mantener el volumen por minuto adecuado para satisfacer las necesidades titulares de oxígeno y nutrientes en el postoperatorio de una intervención cardíaca, concepto que implica dos factores: el gasto cardíaco y la insuficiencia de los vasos periféricos sobre la resistencia del flujo sanguíneo y la perfusión tisular. Aunque existen varias definiciones, el síndrome de bajo gasto postcardiotomía se considera cuando existe la necesidad de apoyo inotrópico o un balón de contrapulsación intraórtica por más de 30 minutos después del ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos para mantener un índice cardíaco mayor a 2,2 litros por metros cuadrados, con una presión capilar pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio durante las primeras 6 horas posoperatorias.
Cuando el síndrome de bajo gasto poscardiotomía persiste y presentan hipotensión sistémica grave y sostenida, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, se enfrenta una complicación mayor, el choque cardiogénico postcardiotomía, que supone una mayor morbimortalidad. En la figura 1 se muestra la curva de disfunción ventricular posoperatoria con cirugía de revascularización coronaria y la fracción de eyección normal, donde se muestra claramente que la fracción de eyección va de 30 a 60 en esta tabla y va mostrando los tiempos desde el prequirúrgico hasta los 7 días. Primero tiene en este ejemplo una fracción de eyección de 50 y justo después del posquirúrgico, del prequirúrgico al posquirúrgico, a las 2 horas posquirúrgicas se ve pues un decremento de la de fracción de eyección para posteriormente ir aumentando progresivamente, llegando a ser mayor al prequirúrgico aproximadamente después de los primeros 5 a 7 días. Ahora volviendo al tema y a lo que estábamos, sigue la etiología. Por lo regular, cuando el paciente se somete a una cirugía cardíaca en la que se utiliza la bomba de circulación extracorpórea, existe una disminución de la función ventricular posoperatoria que tiene su pico máximo entre las 8 y las 12 horas posoperatorias del procedimiento. La función ventricular se recupera de modo gradual a partir de las 24 horas y se normaliza en el séptimo día, lo que comentábamos en la figura 1. Existen diversos mecanismos que pueden afectar la función ventricular luego de una intervención cardiovascular. Vienen en la tabla 2, que son inadecuada protección miocárdica, isquemia miocárdica, infarto perioperatorio, daño por reperfusión y miocardio aturdido. Entre ellos, la mala protección miocárdica y el daño por reperfusión, así como el miocardio aturdido y la isquemia miocárdica, o sea, lo repetimos de nuevo. El mantenimiento del metabolismo depende de la provisión de tejidos corporales de sangre oxigenada, velocidad fisiológica y a temperatura adecuada. La falta de cualquiera de estos requerimientos se advierte por la aparición de varios reflejos fisiológicos y con mm, posterioridad con un profundo deterioro metabólico. Una vez establecido el daño, las principales causas que van a conducir a un síndrome de bajo gasto cardíaco en el posoperatorio se señalan en la figura 2, que la figura 2 es esta otra. Y bueno, dice precarga disminuida, va a ser hemorragia, poliuria, respuesta inflamatoria, pérdida de líquidos diferentes a la sangre, ventilación por presión positiva. Poscarga aumentada por vasoconstricción, por hipertensión arterial sistémica, por hipertensión arterial pulmonar. Disminución de la contractibilidad va a ser por mala protección miocárdica, por oclusión de un puente o revascularización incompleta, lesión vascular, espasmo coronario, lesión inducida por la cardioplegia o activación de la cascada inflamatoria. Mecánicas puede ser por taponamiento, por defecto residual como una CIB residual, por restricción como estenosis pulmonar residual o estenosis de la anastomosis del injerto, por disfunción protésicas, por lesión no corregida, por neumotórax atención, arritmias como fibrilación auricular, ritmo nodal, arritmias ventriculares, bradicardia y embolismo pulmonar, éstasis venosa, daño endotelial, alteraciones de la coagulación, presencia inadvertida de aire, cuerpos extraños o defecto septal. Predictores preoperatorios. Existen factores de riesgo independientes para el desarrollo de este síndrome, como va a ser el tiempo de derivación cardiopulmonar, el tiempo de pinzamiento aórtico, el tiempo de estancia en la terapia intensiva, el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de apoyo ventilatorio y el nivel de CPK o troponinas en el posoperatorio.
Los estudios dirigidos de manera específica a la búsqueda de predictores preoperatorios de este síndrome han identificado en orden de importancia los siguientes factores. Pongan atención. Una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor a 30. Y sí, es así. Reintervención, operación de urgencia, sexo femenino, diabetes mellitus, edad mayor a 70 años y enfermedad de tronco coronario izquierdo, así como también un infarto de miocardio reciente y enfermedades de tres vasos. Fíjate que sí, todos esos son importantes y sí tienen bastante riesgo. De todos ellos, el más importante, estrellita A, la de la disfunción ventricular grave preoperatoria, debido a que el margen para la protección miocárdica es limitado, ya que en ciertos casos el daño puede ser reversible en presencia de miocardio aturdido o hibernante. Los pacientes sometidos a una reintervención tienen mayor enfermedad difusa, adherencias y casi siempre corazones dilatados, así como un alto riesgo de embolismo desde los injertos coronarios previos. En la operación urgente, en particular, del sujeto con angina inestable o con insuficiencia cardíaca, los pacientes llegan al quirófano con las reservas metabólicas agotadas y con una pobre respuesta metabólica compensatoria. El género femenino se ha vinculado con mayor morbilidad y mortalidad. En realidad, se ha postulado algunas teorías sobre vasos coronarios de pequeño calibre susceptibles a trombosis en el perioperatorio. Los individuos con diabetes mellitus, dado que acusan mayor enfermedad aterosclerótica difusa, pueden limitar la revascularización completa y mostrar además isquemia siliente. El sujeto mayor a 70 años también es susceptible, no solo por los efectos obvios de la edad, sino también por la mayor prevalencia de comorbilidades. Se incluyen también a las personas con infarto agudo de miocardio en los primeros 30 años posteriores al evento agudo y a la enfermedad arterial coronaria trivascular, sin dejar de lado a la enfermedad de tronco en la arteria coronaria izquierda. Predictores posoperatorios. Diversos grupos han documentado que la hiperlactatemia sérica es un predictor posoperatorio temprano de disfunción ventricular y aducen que la recuperación tardía del metabolismo miocárdico aeróbico normal puede afectar de modo adverso los resultados del procedimiento cardíaco. La hiperlactatemia se ha reconocido como un marcador de falla circulatoria y su gravedad se ha vinculado con un incremento de la mortalidad luego de una operación cardíaca. En 2006, Rouncy y colaboradores refirieron que durante la derivación cardiopulmonar, el incremento del lactato ocurre en procedimientos que requieren prolongada exposición de la DSP, de la circulación extracorpórea, lo cual parece vincularse de manera independiente con una disponibilidad de oxígeno baja y casi invariablemente con hiperglucemia. Por lo tanto, se considera un marcador de malos resultados posoperatorios en términos de morbilidad. Con anterioridad, Mailed y colaboradores demostraron que el incremento del lactato desde el ingreso de la unidad de cuidados intensivos tiene factores de riesgo relacionados. De igual manera que Rouncy refiere la durabilidad prolongada de la circulación extracorpórea, además del uso de vasopresores intraoperatorios. En el posoperatorio, los requerimientos de aminas vasoactivas y el descontrol metabólico grave son factores de riesgo independientes para el desarrollo de hiperlactatemia. Los factores mencionados tienen un fundamento metabólico bajo en condiciones normales e isquémicas, como lo demostraron Stanley y colaboradores, quienes mencionan que el metabolismo de los carbohidratos es complejo y está ligado al sustrato arterial y niveles hormonales, flujo coronario, estado inotrópico y estado nutricional de los tejidos. Transfusión cardíaca óptima bajo condiciones normales y patológicas es dependiente de la glucólisis y la oxidación del piruvato. El ciclo del ácido tricarboxílico y la oxidación del piruvato y los ácidos grasos están estrechamente relacionados con el trabajo contráctil e inversamente, el trabajo contráctil está acoplado con el aporte de oxígeno y la velocidad de la fosforilación oxidativa. En consecuencia, la presencia de hiperlactatemia traduce la alteración de estas vías metabólicas condicionada por isquemia, baja disponibilidad de oxígeno
hipoperfusión sistémica y en el plano cardíaco se relaciona con un deterioro de de la función contráctil y por ende manifestaciones de bajo gasto cardíaco. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas dependen en esencia de los signos de hipoperfusión sistémica. Por lo regular, cuando se presentan en las primeras horas del posoperatorio, el paciente muestra datos de diaforesis, palidez de tegumentos, llenado capilar retardado, acidosis metabólica y datos de hipoperfusión renal con oliguria e incluso anuria, que en muchos casos precede al incremento de la creatinina. Cuando este síndrome se presenta en los días siguientes a la extubación y los datos renales y ácido básicos se suman signos claros de disfunción neurológica como desorientación, bradisiquia, delirio, etc. Y estimulación androgénica como taquicardia, diaforesis y ansiedad. Diagnóstico. Una vez que se sospecha el diagnóstico por las manifestaciones clínicas y resultados de laboratorio, el abordaje diagnóstico debe encaminarse a confirmarlo mediante un monitoreo hemodinámico invasivo y determinar así qué tipo de disminución ventricular presenta el paciente, ya que el tratamiento debe de siempre tener un carácter etiológico. En la figura 3 se muestra el algoritmo diagnóstico que se establece con base en mediciones de las presiones de llenado de las cavidades derechas e izquierdas y en la medición directa del gasto cardíaco por termodilución mediante un catéter de flotación pulmonar. Con esta información es posible determinar a partir de criterios hemodinámicos si este síndrome es efecto de la disfunción ventricular izquierda, como mostraría en la tabla 4, falla derecha, tabla 5 o falla biventricular, tabla 6, y establecer un manejo adecuado. En la actualidad, se dispone de una herramienta de gran utilidad para complementar la información de vigilancia invasiva, la evaluación ecocardiográfica temprana. Con ella es posible visualizar la función cardíaca desde el quirófano, con un ecocardiograma transoperatorio, hasta la cabecera del paciente en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. El ecocardiograma puede identificar la causa de la falla cardiovascular, incluida en la disfunción ventricular, descartar embolismo pulmonar, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y taponamiento cardíaco. De este modo puede diferenciarse entre la falla derecha, la izquierda o la global. En muchos centros de cirugía cardíaca se ha establecido una terapia guiada por ecocardiografía con excelentes resultados. En la tabla 3, el algoritmo del síndrome de bajo gasto postcardiotomía muestra nuestro nombre del síndrome, una presión arterial baja con gasto urinario menor a 0.5 mililitros por hora, hipotermia, elevación de lactato y mala perfusión como síntomas sugestivos a este síndrome, una presión venosa que va a ir en diferentes escalas, ya sea mayor a 20, entre 5 y 20 y menor a 5 para darnos un tipo de orientación etiológica a lo que pudiera estar eh, debido a este síndrome. Entonces, vamos a tomar la presión venosa central. Si es mayor a 20, vamos a sospechar de una etiología cardiogénica. Si es de 5 a 20, vamos a buscar la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Si es mayor a 15, igual vamos a pensar en un choque, en una etiología cardiogénica. Si Si es menor de 15, vamos a pensar en hipovolemia. Si la presión venosa central es menor a 5, también vamos a pensar en hipovolemia. En la tabla 4, 5 y 6 vienen los criterios para disfunción ventricular izquierda, derecha y biventricular. Los criterios para disfunción ventricular izquierda son patrón hemodinámico de disfunción ventricular izquierda, datos de bajo gasto, datos clínicos y paraclínicos de hipoperfusión sistémica y lactato mayor a 2.2. Presiones de llenado de cavidades izquierdas incrementadas, una PCP mayor a 18 y presiones de llenado de cavidades derechas normales o disminuidas, una PVC menor de 15.
En los criterios por disfunción ventricular derecha, vamos a encontrar un patrón hemodinámico de disfunción ventricular derecha, datos de bajo gasto, datos clínicos y paraclínicos de hipoperfusión sistémica y un índice cardíaco menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Perdón, en el ventricular izquierdo también estábamos hablando de índice cardíaco. Un índice cardíaco menor a 2.2 litros por metro cuadrado, por minuto por metro cuadrado. Volviendo al de los criterios de la tabla 5 para disfunción ventricular derecha, también vamos a tener unas presiones de llenado de cavidades izquierdas normales o disminuidas, una PCP menor a 18 milímetros de mercurio y unas presiones de llenado de cavidades derecha incrementadas, una PVC mayor a 15. Y en los criterios de síndrome de bajo gasto, posclerotomía secundaria falla ventricular, pues todo va a estar aumentado, ¿no? Eso sí tiene pues más lógica. Un patrón hemodinámico de disfunción biventricular, datos de bajo gasto, datos clínicos y paraclínicos de hipoperfusión sistémica, un índice cardíaco menor a 2.2 litros por metro cuadrado por minuto, por minuto por metro cuadrado, presiones de llenado de cavidad izquierda incrementadas, un PCP mayor a 18 y un PVC mayor a 15. Estas son las tablas 4, 5 y 6. Tratamiento. El tratamiento del síndrome de bajo gasto poscardiotomía sigue los principios generales de tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, aunque existen evidentes diferencias. En este síndrome es casi siempre un estado transitorio que tiende a mostrar mejoría después de 48 a 72 horas de la operación si no existe daño permanente y si se trata de forma adecuada. El tratamiento racional de este síndrome y la selección de los fármacos requieren un profundo conocimiento de los procesos fisiopatológicos que que llevan al paciente al bajo gasto, de los mecanismos compensadores para una cardiopatía y de los efectos cardiovasculares de cada fármaco disponible. De manera arbitraria es posible establecer diferentes medidas del manejo de este síndrome. 1. Tratamiento del entorno metabólico posoperatorio. Recomendación de clase 1, nivel de evidencia. 2. Optimización de los determinantes de bajo cardíaco. Recomendación de clase 1, nivel de evidencia C. 3. Apoyo inotrópico. Recomendación de clase 2A, nivel de evidencia B. 4. Dispositivos de asistencia ventricular. Recomendación de clase 1 y nivel de evidencia B. El trauma quirúrgico en la cirugía cardíaca es considerable, ya que no solo se expone al paciente a la reacción inflamatoria posterior al uso de la bomba de circulación extracorpórea, sino también a los estados de hipotermia, normotermia, condiciones transitorias de hipoperfusión sistémica, mesentérica renal cerebral y etcétera, y trastornos de la coagulación que causan con frecuencia sangrados profusos, que con la consiguiente necesidad de transfusión masiva sin contar con el traumatismo cardíaco directo de la cardiotomía. Este complejo escenario ocasiona en el enfermo profundos estados de desequilibrio y de electrolítico y ácido básico, que afectan directamente a la función ventricular. Tan solo la hipotermia misma pone al miocardio en gran riesgo de sufrir arritmias y alteración de la vasorregulación periférica. Por todas estas circunstancias, el primer esfuerzo debe enfocarse en estabilizar este entorno metabólico relacionado con el procedimiento quirúrgico. El siguiente paso en el tratamiento es la optimización de las variables de gasto cardíaco del paciente en cuestión. No obstante, aun cuando se han descrito de manera general los determinantes de gasto cardíaco, cada uno de ellos tiene un peso específico diferente en cada cardiopatía y su influencia por la función ventricular global puede ser variable. Comparemos, por ejemplo, la influencia que ejerce la frecuencia cardíaca como determinante del gasto cardíaco en dos escenarios diferentes. Por un lado, un paciente con disfunción sistólica, por ejemplo, un individuo con cambio valvular mitral por insuficiencia grave y disfunción ventricular avanzada, y otro con disfunción diastólica predominante. Por ejemplo, un sujeto con cambio valvular aórtico por estenosis aórtica crítica y FEBI normal, ambos con bajo gasto postcardiotomía. La frecuencia cardíaca es un determinante clásico del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es
Y bueno, este es el algoritmo de manejo en el tratamiento del síndrome de bajo gasto postcardiotomía. Primero se señalan las metas hemodinámicas de manejo posoperatorio en cirugía cardíaca, donde debe de haber un índice cardíaco mayor a 2.2 hasta 2.6 litros por minuto por metro cuadrado, una PAM de 65 a 90, un PVC de 8 a 12, una presión de apertura de la arteria pulmonar de 12 a 15, una saturación venosa de oxígeno mayor a entre 60 y 70, una uresis mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora y un lactato menor a 3. Si se logran las metas, no hay problema, pero si no se notan, ahora sí que nos dan cuatro cosas a evaluar: el ritmo, la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Para el ritmo nos dice pues, si es una taquicardia o es una bradicardia. Si es una taquicardia, hay que analizar el ritmo y controlarlo, y si es una bradicardia, preferencia conectar el marcapasos. Cuando hablamos de la precarga, nos maneja dos opciones: normal o baja y alta. Si está normal o baja, hay que manejar el volumen y posteriormente las resistencias vasculares sistémicas. Si persisten bajas a pesar de reposición de volumen y o uso de inotrópicos, hay que considerar uso de vasopresores. Si hay respuesta adecuada, no hay problema, pero si no lo hay, valorar la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular o un trasplante cardíaco. Ahora, si la precarga es alta, podemos valorar inotrópicos como levosimendan, butamina, un inhibidor de la prostaglandina 3 o incluso epinefrina. Para la poscarga o la presión arterial hay que considerar la hipotensión y la hipertensión. Si hay hipotensión, no nos marca nada más, pero si hay hipertensión hay que utilizar vasodilatadores. Y por último, la contractibilidad. Hay que evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con un ecocardiograma. Con una FEBI baja menor a 50 hay que considerar los sinotrópicos primero, y con una FEBI conservada hay que entonces considerar pues disfunción ventricular del ventrículo izquierdo, tamponamiento, hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho. Y para eso hay que instalar un Swan Ganz. La administración de vasopresores como la norepinefrina o epinefrina está indicada cuando este abordaje terapéutico no mejora la hipotensión. En el síndrome de bajo gasto postcardiotomía con hipotensión sostenida, nunca se debe utilizar un vasopresor sin el apoyo del efecto inotrópico, ya que esto solo va a aumentar la poscarga y agravaría la insuficiencia cardíaca. En individuos con adecuada precarga, incremento de la presión de apertura de la arteria pulmonar mayor a 15 oliguria y aumento del lactato, puede utilizarse butamina o inhibidor de la PDE3. Sin embargo, hay que considerar el uso inicial de la norepinefrina como tratamiento de la hipotensión intensa. En personas sometidas a la operación con insuficiencia cardíaca crónica, debe presuponerse que existe un fenómeno de regulación a la baja de los adrenoreceptores beta, por lo que es prudente considerar la administración de un sensibilizador de calcio por el efecto sistémico limitado de los sinotrópicos beta miméticos. Esta es una recomendación de clase 2A y una evidencia B. La ausencia de respuesta debe llevar a considerar el uso de balón de contrapulsación intraórtico. En pacientes hipervolémicos con claro incremento de la precarga, con una presión apertura de la arteria pulmonar mayor a 20, pero con un gasto cardíaco bajo, oliguria, etcétera, la eliminación de volumen debe de ser el objetivo primario mediante apoyo farmacológico o incluso terapias de sustitución renal. La terapia farmacológica inotrópica utilizada puede ser levosimendan. Es una recomendación de clase 2A y un nivel de evidencia B. Dobutamina con una clase de evidencia 2B y una recomendación clase 2B y un nivel de evidencia C. O inhibidor de la PDE, una recomendación de clase 2B y nivel de evidencia C. La información publicada relacionada con el uso de inotrópicos en el síndrome de bajo gasto postcardiotomía es escasa y muchas veces contradictoria. Los inotrópicos optimizan el gasto cardíaco por medio de sus efectos sobre la contractibilidad miocárdica o por resistencias vasculares. Por lo regular, el grupo de inotrópicos más utilizados es el de los betamiméticos, con influencia principal sobre la contractibilidad y la frecuencia más que sobre la promoción periférica, que sobre la vasopromoción periférica. De ellos, el fármaco más empleado es la dobutamina, que si bien en presencia de disfunción sistólica es el fármaco de elección
por su disponibilidad y costo, tiene el inconveniente de que en todas las series notificadas su uso se relaciona con un incremento de la mortalidad y su capacidad arritmogénica podría ser causa de problemas en el control del síndrome de bajo gasto postcardiotomía. En la actualidad está disponible un grupo de fármacos con efecto inotrópico positivo que además tiene influencia sobre las resistencias periféricas y por lo tanto sobre la poscarga al ser vasodilatadores, lo que les confiere propiedades especiales, pero tienen diferentes mecanismos que mejoran la función ventricular. No obstante, por este mismo efecto muestran grandes limitaciones en un estado de hipotensión sostenida. Este grupo de fármacos se destacan los sensibilizadores del calcio como el levosimendan, LB, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 como la mirrinona. De este grupo, de fármacos, el LB o el levosimendan posee mayor nivel de evidencia y según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y bajo los criterios del Colegio Americano de Cardiología, tiene recomendación 2A y nivel de evidencia B. En la cirugía cardíaca, diversos autores señalan su uso con una recomendación de clase A y nivel de evidencia 1B. No obstante, las consideraciones sobre el empleo de levosimendan en el síndrome de bajo gasto por cardiotomía posoperatorio son limitadas y pocas de ellas proceden de estudios aleatorizados. Se publicaron 3 series clínicas con bajo número de pacientes en POCH, 12 pacientes, Labriola, 11 pacientes y Tokuda, 9 pacientes. Las tres coinciden en demostrar que una mejoría significativa en los parámetros hemodinámicos con levosimendan. Álvarez y colaboradores evaluaron de forma aleatorizada a 41 pacientes con síndrome de bajo gasto postcardiotomía posoperatorio. En un estudio que, como los anteriores, valoró los estados hemodinámicos y comparó levosimendan con dobutamina. Estos investigadores concluyeron que ambos fármacos produjeron mejoría hemodinámica, si bien el levosimendan redujo en grado significativo las resistencias vasculares sistémica y pulmonar, con mayor descenso de la presión arterial sistémica, pulmonar, venosa central y capilar pulmonar. Tasauli y colaboradores compararon en forma aleatorizada dos momentos diferentes del empleo de levosimendan en 45% con este síndrome, quienes ya se hallaban bajo tratamiento con inotrópicos y balón de contrapulsación. El estudio refiere resultados superiores entre los tratados en fase temprana, con menor tiempo de inotrópico, menor incidencia de sepsis y menor tiempo de estancia en cuidados intensivos y estancia general. Existen contextos postoperatorios especiales como las correcciones quirúrgicas de los de las cardiopatías congénitas complejas u operaciones valvulares con insuficiencia derecha por incremento de las resistencias pulmonares que se tratan en otro capítulo, pero en los que los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 juegan un papel preponderante. En la figura 4 se sugiere un algoritmo de tratamiento que ya mencionamos para el tratamiento. En la tabla 7 se señalan las recomendaciones de acuerdo con el grado de recomendación y el nivel de evidencia para cada uno de los sinotrópicos. Choque cardiogénico poscardiotomía. Cuando existe un daño miocárdico extenso, el síndrome de bajo gasto poscardiotomía puede complicarse con el choque cardiogénico, una situación que ocurre en un 2 a un 6% de todos los procedimientos quirúrgicos cardiovasculares. De acuerdo con las publicaciones anglosajonas, no obstante, en México como en Latinoamérica, esta cifra es probablemente 3 veces mayor por la elevada incidencia de la cirugía valvular de etiología reumática y también por el tratamiento quirúrgico tardío de la cardiopatía. En ese escenario catastrófico, la utilización de sistemas de asistencia ventricular avanzada, DBA por sus siglas, es una notable opción terapéutica cuando el choque cardiogénico es refractario al manejo convencional, como con inotrópicos o VIAC. La tasa de éxito de la utilización de la DBA ha cambiado de forma significativa en la última década. En 1992, Pao y colaboradores analizaron la tasa de sobrevida de los pacientes que desarrollaron esta complicación y se les colocó un DAP. En un registro de casi 1.000 pacientes se encontró una suavidad de tan solo 25% sin embargo, con el desarrollo tecnológico y sobre todo con la adquisición de experiencia en el manejo de asistencia ventricular en serios de referencia, estos resultados han mejorado de forma notoria. En el 2007, Hernández y colaboradores analizaron los resultados de 10 años de registro de la Sociedad Nacional de Cirujanos de Tórax, en donde se incluyó a 5.735 pacientes en cuales se implantaron DAP en 601 centros de cirugía cardíaca.
Se compararon cuatro periodos comprendidos entre enero de 1995 y diciembre del 2004 con los siguientes resultados. Se demostró una reducción significativa de la mortalidad, 75 a 40%, durante el periodo más reciente. Esta mejoría ocurre a pesar de que la población quirúrgica es más longeva y con mayor comorbilidad. Existen varias posibles explicaciones para la mejoría de los resultados posterior a un implante de la CV. Mejorías tecnológicas de los DAPs. Muchos centros han cambiado a dispositivos de fácil implantación que requieren menos mantenimiento. Estos avances tecnológicos incluyen el uso de bombas pulsátiles más durables en lugar de bombas centrífugas. Las bombas pulsátiles son más fáciles de implantar debido a los avances en las técnicas de canulación y son menos propensas a sustituirse. Gracias a estos avances existen menos problemas de sangrado, infecciones, hemólisis y episodios embólicos. Mejores protocolos de atención postquirúrgica. Muchos centros han estandarizado protocolos terapéuticos para la anticoagulación y la profilaxis de infección con el uso temprano de antibióticos. Un adecuado control de anticoagulación reduce la necesidad de reoperación por sangrado y previene los episodios embólicos en el caso de una anticoagulación subterapéutica. Otros procedimientos en la atención posterior al implante, como la introducción de sustitución dialítica continua de flujos lentos y fármacos especiales como el óxido nítrico y el factor 7 han contribuido a estas mejorías. Implante temprano del DAP. Por último, estos avances de tecnología de fácil implantación y las medidas de atención postoperatoria han llevado a los cirujanos a la utilización temprana de los DAP antes del inicio de la insuficiencia cardíaca orgánica, como la insuficiencia renal aguda, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto o la translocación bacteriana, que suelen ensombrecer el pronóstico final del paciente. En la tabla 8 se señalan las indicaciones del DAP en presencia de síndrome bajo ácido postcardiotomía resistente al tratamiento. Tabla 7. Tratamiento inotrópico para síndrome bajo ácido postcardiotomía. Se recomienda levosimendan con una presión arterial sistólica mayor a 90, con una tipo de recomendación clase 2A y un nivel de evidencia B. Dobutamina también bajo una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, clase 2B, nivel de evidencia C. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3, presión arterial sistólica mayor a 90, tipo de recomendación 2B, nivel de evidencia C. Dobutamina con una presión sistólica menor a 90 y epinefrina con una presión arterial sistólica menor a 90. Y tabla 8 para el manejo de este síndrome, VIAC, dispositivo de asistencia ventricular y trasplante cardíaco, tipo de recomendación 1 y nivel de evidencia B. Y por último, aquí está el algoritmo de tratamiento de shock cardiogénico, donde pues viene el establecimiento del diagnóstico como tal y normalizar qué volemia tiene. Si es entre 70 a 100, de 70 a 100 o menor a 70, hablando de la presión arterial sistólica, hay diferentes maneras de actuar. Si es menor a 70, terapia inotrópica, más norepinefrina. Si es de 70 a 100, con signos o síntomas de choque, terapia inotrópica, dobutamina y dopamina. Y si no hay mejoría en los primeros 30 minutos, considerar balón de contrapulsación intraaórtico. Y si no hay respuesta después de 30 minutos, ahora sí considerar la asistencia ventricular. Y si la presión sistólica está de entre 70 a 100 sin signos o síntomas de choque, puede iniciarse con terapia inotrópica. Hay aquí como que un señalamiento que cuando hay presión arterial sistólica entre 70 a 100 con signos o síntomas de choque, una flechita que nos lleva a un cuadrito aparte que dice que si sospecha síndrome vasopléjico o respuesta inflamatoria sistémica como causa del choque, ahí agreguemos vasopresina. ¿Sale? Entonces, esto sería todo. Espero que les sea de mucha utilidad, que lo apliquen y pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.